¿Qué hubo, Gustavo? Está la vaina, hermano. Hoy es 21 de abril del 2025. Hoy es lunes de Pascua. Son las 3:55 de la tarde. Y usted por allá en Monterrey, en México, pasándose las pipas. Pero donde la vaina está cada día peor es en Venezuela. Porque resulta que una vez que sancionan a estos sarnosos y les quitan el flujo de dólares formales que tenían por la venta de Chevron, más la venta de los italianos, franceses, indios y españoles, entonces se les desbarató la vida, porque resulta que la reposición de los inventarios se procede por dólares legales. Todos esos individuos que son disque empresarios importadores en Venezuela lo hacen con dinero a cargo a la cuenta, pero es dinero formal, no es dinero chimbo. Y por más de que en Venezuela hay un flujo enorme de dinero torcido que viene de la Nevazúcar, o por más de que en Venezuela hay un comercio enorme de barras de oro y también por venta de coltan y demás minerales, todo eso es una realidad, pero resulta que esas caudales de dinero no pueden ir al flujo bancario, que es el que necesitan los comerciantes para poder comprar la reposición de inventario. Y es por eso que la verdad es que al acabarse la subasta para los amigotes en el Banco Central, pues se desbarata todo el juego, porque resulta que hay unos tipos que trabajan con una platica formal del Banco Central y además entonces le inyectan tantica platica de Nevazúcar, pero cuando no hay plata formal por ninguna parte, entonces las divisas formales cuesta más conseguirlas, y es por eso que se ha dado este disparo en los precios en Venezuela. ¿Cómo es eso de que un empaque de mantequilla vale $8? Y uno dice, pero ya va, ¿y cómo es esa vaina que hay inflación en dólares cuando en Venezuela la economía está dolarizada? El problema no es el valor de las cosas en dólares. Las cosas siguen valiendo lo mismo en dólares. El problema es que en Venezuela hay una escasez de dinero formal, y ante la escasez, cuando el dinero oficial, que está como a 60 y pico de bolívares el dólar, pero resulta que para usted conseguir dinero formal lo tiene que comprar por encima de 110, 115 bolívares, pues básicamente hay más de un 40% de devaluación, y eso cuando tú se lo cargas al precio final de las cosas que vas a vender, esa es la razón por la cual tenemos hoy una valoración, un cambio en los precios de casi el 80%. Pero ese es el problema, y que lo que observamos es que la sanción que le tiene clavado el catiretrón a estos tipos está surtiendo efecto, porque los está ahorcando, los está dejando sin plata. Y ojo, no es que los tipos no tengan plata, los carajos tienen plata para envolverse en cobres por las próximas 20 generaciones. Pero el problema es que para el manejo del Estado, la reposición de inventario, la compra de medicinas, la compra de comidas, la compra de repuestos, para eso usted necesita dinero formal, y hoy no lo tienen, y eso pues lamentablemente está cargando a cuenta de los ciudadanos de a pie. Pero ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, que la señora Machado y el señor González y sus equipos económicos tienen que salir a decirle al país la razón de lo que está sucediendo económica y financieramente. Porque cuando no le echas el cuento a la gente, entonces lo único que la gente oye son las malas traducciones de periodistas comunistas o las malas interpretaciones de economistas peorros, de esos graduados de la escuela de Massa Zavala, que no entienden de esa vaina, que son unos estatistas a rabiar, o que en el fondo son unas perras pagadas por el régimen y no entienden
el verdadero coco del problema en Venezuela. Y por otro lado, quizás la noticia políticamente más interesante del arranque de semana es que esta mañana a las 7:35 de la mañana el Camarlengo, un cardenal irlandés, anuncia que su santidad Francisco, el obispo de Roma, falleció, y luego hace rato salió la noticia de que el electrocardiograma dice que marcó calavera por un infarto al corazón. Ahora, eso es solamente una declaración de nota de prensa, y todo el mundo está hablando del peo religioso, pero yo le voy a echar a usted un cuento de la jugada política, porque hay cosas que se ven más allá y que sería interesante analizarlo desde el punto de vista como centro de poder. Hay que recordar que en el planeta hay como 6 o 7 centros de poder. El primero es los Estados Unidos, el segundo es Pekín, el tercero es Moscú, el cuarto es Bruselas, el quinto es la India y el sexto es el Vaticano. El séptimo puede ser Japón. Pero hay un octavo, que son las agrupaciones. Entonces, en el octavo está el Grupo de Puebla, que es lo que conforma las ratas comunistas hispanas. Pero también hay otro grupo de poder que son los carteles narcotraficantes mexicanos, colombianos y venezolanos, y ecuatorianos, pero evaluados desde el punto de vista de narcos con los bolivianos. ¿Y por qué no se pueden dejar por fuera? Bueno, vacílese esta. El Vaticano es un estado que maneja un presupuesto de aproximadamente $400 millones al año. Y de hecho, las cuentas del Vaticano dicen que están en 70 millones de euros en saldo rojo, o 70 millones de dólares. Bueno, pero es que cualquier cartel del día de hoy mueve más de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando usted ve en términos de billete, usted se da cuenta que los carteles son centros de poder. Poder negativo, poder de rata, poder de bandidos, pero poder al fin. Pero ahí no termina la novela, sino que en los últimos 2 meses empezaron a tirarnos talco en la cara con el cuento de que el señor Francisco, el argentino con falda, estaba malito. Varios dijeron que el hombre había marcado. Otros decían que el que estaba mandando era el lapicero automático que firmaba. De hecho, observamos que en esos 2 meses aparecieron un montón de títulos de santos graduados por secretaría. Entre esos, terminan de darle la designación a José Gregorio Hernández, pero esa novela tenía casi 100 años y coño, ese carajo se había ganado su santidad. Pero a la tía de los Cisneros, a esa sí la sacaron por secretaría en un proceso express, así como sacaron a la Corte Suprema express después de que perdieron la Asamblea Nacional esta rata en el 2015. Así que ahí lo que hubo fue aceite y plata rematando santos, porque resulta que los que quieren seguir en el poder en el Vaticano necesitan harta plata, porque ahora viene el cónclave, pero el cónclave no es más que un pugilato de poder político, de poder económico y de mucha influencia, porque la verdad es que hay más de 1.300 millones de católicos bautizados con una sola figura central, que es el heredero de Pedro, el vocero de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero hay que seguir viendo lo que va a pasar estos días y lo que pasó en los últimos días. Entonces todo el mundo empezó a hablar, pero bueno, ¿y quién está manejando el lapicero en el Vaticano que están firmando? Pues resulta que aparece el primer favorito de la Gaceta Épica para el clásico del cónclave de Roma del año 2025,
que es el cardenal Pietro Parolin. ¿Quién es ese bichito? Bueno, ese bichito era un conservador de uña en el rabo que participa en la conjura del golpe del 11 de abril, cuando nos soplamos a la rata del Sambo de Sabaneta, porque las conversaciones fueron en el Palacio del Nuncio y la cabeza era ese hombrecito. ¿Pero qué pasó? Bueno, tumbamos al Sambo, pero Pedro el Breve la caga, la cúpula militar y política la cagan y nos tocó regresar con esta rata. Por supuesto, en vista de que Parolin, que los mismos americanos dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con estos indígenas que no son capaces de cobrar? Además de la torpeza del cardenal Velasco, pues entonces Parolin, que es un pulpo, que es un extraordinario matador, ese carajo mata miura, mata torreestrellas, mata todo tipo de toros y mata cachilapos. El carajo dijo, bueno, el juego es donde está la plata, y la plata para el Vaticano la tiene el Sambo de Sabaneta, y por eso se cuadraron con el Sambo y cuadraron con Rafael Ramírez, y es Parolin el que cuadra guisase a Benedictus junto con la curia de la Jesus Company, porque ahí estaban metidos la pandilla del Pintado de Chicago y la vieja Hilaria y John Pedesta. Entonces, con los cobras de los chavistas y con el músculo que empujaron los demócratas, forzan a Benedicto y lo raspan. Y se tiran la votación y se traen al argentino con falda. Pero todo eso lo cuadra Parolin. Pero resulta que ahora Parolin es la cabeza visible más importante de la iglesia y es el que saca ese poco de santos por secretaría. Pero hay otra persona muy interesante, que es el cardenal Peñaparra, venezolano, maracucho, pero además consentido de Parolin. Parolin es el que lo saca de Venezuela y lo manda para que fuera nuncio apostólico en Pakistán, en Bangladesh, y ahora lo tiene en el Vaticano. Y casualmente, ese es el hombre que recibe al vicepresidente J.D. Vance cuando el hombre se baja de la camioneta en su visita del día Viernes Santo al Vaticano, que después asistió a la misa en la Basílica de San Pedro. Pero ¿quién es el otro que juega ahí? Caramba, ahí está el jefe de la Jesus Company, que es un comunista redomado que se hace el toche detrás de los bastidores, que es el padre Sosa. ¡Ja! De ese nadie habla. Búsquese todos los comentarios habidos y por haber en la red, echan todos los cuentos de la mafia de San Galo, de la mafia Pedúde, de no sé qué, pero resulta que al señor Sosa nadie lo toca. Ahí te das cuenta el nivel de rosca de la Jesus Company para tratar de tapar a sus amiguitos. Pero más allá de eso, entonces se montan con este señor argentino, el carajo designa el 80% de los cardenales que van al cónclave que arranca ahora, pero hay una cosa quizás muy interesante de lo que pasa en la última semana. Primero, Giorgia Meloni se va a los Estados Unidos, a Washington, a visitar al Catire con el cuento de los aranceles, pero en el fondo la señora fue a decirle en persona, mire, ahí hay unos curas que están viendo que el hombre va a marcar calavera y quieren hacer un acuerdo con usted, y yo creo que es pertinente que usted mande un buen emisario. Y oh sorpresa, regresa Giorgia y J.D. Vance se va atrás. El hombre llega el viernes, va a la basílica, se presenta en la misa, visita la Capilla Sistina, pero el sábado lo recibe Parolin, el primero de la Gaceta Hípica. Bueno, y una conversación muy afable, no sé qué tal, y casualmente, que no estaba previsto, ayer domingo de Pascua lo recibe el argentino. Unos minuticos lo saludó. Básicamente, Donald Trump le dijo a la iglesia, para yo poderle dar apoyo a ustedes tengo que certificar con un testigo calificado de que el hombre está vivo y el que está firmando es él, o por lo menos todavía está vivo. A mí no me van a meter el cuento como hicieron los comunistas con las ratas del Sambo de Sabaneta, que se murió como un 30 de diciembre y el carajo quedó firmando papeles como hasta el 3 de mayo. Entonces los americanos mandaron a un testigo y allí fue Vance. Ahora,
¿Qué es lo interesante de esta jugada? Porque hay que lucubrar, hay que divertirse, porque yo no tengo posiciones ecuménicas, yo lo que vengo es a hablar de política. Es que es lo interesante. En la conversación con Porolín ha puesto plata de que el señor Vance le dijo, mira Pietro, dos cositas. Primero, les trancamos la plata del USAID, para que tengas idea. El presupuesto del Vaticano es 400 millones de dólares, pero el USAID le daba más de 5.000 millones de dólares al año para la Iglesia Católica. Un detallito. Es decir, que por más de que los habladores de pendejadas digan que la iglesia alemana aporta plata, no. Una cosa es la feligresía americana, que es una vaina y que le pone cobres, y otra cosa es los apoyos del gobierno americano. Por eso es que era muy importante la reunión con el vicepresidente Vance, porque ese es el que va a decir si le van a volver a soltar chocheco, porque al catire aplica la máxima que dice que al perro lo capan una sola vez porque en la segunda no hay con qué. En el gobierno pasado la iglesia se encargó de atravesársele y decir lo que fuera del catire, y el catire dijo, bueno, digan lo que les dé la perra gana, pero sin los cobres míos, chupen. Eso es lo interesante de la reunión, pero no solo eso, sino que es que en la reunión hay varias personas que son de preocuparse. Primero, el cardenal filipino, que está apoyado por los comunistas chinos, pero que estaba muy bien visto por este señor que acaba de morir, el candidato Teje, creo que se llama. Y el otro es un cardenal de 67 años, que el pájaro es italiano, pero ese está apoyado por el malandro Vladimir. Así que, por supuesto que en el Vaticano funcionan todos los equipos de inteligencia del mundo, y ahí rosquean chinos, judíos, católicos, gringos, rusos, indios, ahí rosquea todo el mundo. Y en ese nido de víboras, por supuesto que saben qué posición juega cada quien, y allí los americanos básicamente le fueron a decir a Pietro, mira Pietro, ponte las pilas a ver si tienes los votos, pero si no eres tú, los que no puedes ser bajo ninguna fórmula son este y este. Eso es el mensaje que vino a traer el hombre. Y por último, un católico devoto como J.D. Vance, pero que es muy cercano a la obra de Escrivá Balaguer, sí, del Opus Dei, ese vino a decirle, bueno, vean a ver qué van a hacer, porque los de la Jesus Company están muy cuadrados con los demócratas y a mí me caen bien los del Opus. Y eso es otra de las señales que se pudieron ver en el fin de semana. Así que, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora vienen 15 días de reuniones de los cardenales para empezar a hablar, pero lo más importante es observar cómo se sirve la mesa donde van a comer los cardenales. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo usted pone cucharillas, tenedores y cuchillos. ¿Qué es lo que le ponen a los cardenales que van al cónclave? Cuchillos por ambos lados, porque esos coños comen con dos cuchillos y un cuchillo en los dientes, porque ahora lo que viene es puñal, guiso, trampa, zancadilla, acuerdos, reparto de poder, ofrecimiento de chocheco, porque eso es lo que viene. Ah, por supuesto que la infinita sabiduría de 2000 años de hacer esta tarea nos va a entregar una persona que aspiramos los católicos, que tenga una posición en términos religiosos más claros y más conservadores que lo que planteó este señor. Y segundo, que la iglesia tiene que observar lo que está pasando con su grey. Primero, porque se están perdiendo muchos feligreses en algunas partes por ese cuento de la filosofía woke, como es esa vaina de que el Papa es el primer promotor de la Agenda 2030, que es una apuesta a la destrucción de la sociedad occidental. Bueno, pues eso tiene que acabarse. Así que es muy probable que la Iglesia Católica tenga un golpe a posiciones conservadoras, y sobre todo porque tienen que plantearse claramente qué se va a hacer con los cristianos en África, donde al día de hoy pretenden liquidarlo solamente por creer en el carpintero de Nazaret a los coñazos, unos tipos que son seguidores de aquel profeta del siglo VI. Pues se acabó esa vaina. Y insistir en que esta
Semana Santa observamos un resurgimiento de la fe católica en muchos sitios donde se consideraba que estaba perdido, y para eso se necesita un cardenal más conservador, no un progresista, ergo un comunista, que, bueno, se le acabó el encanto. Tiempo vencido, coleador, artículo 25. Ahora a ver cómo juega el Camarlengo, cómo juega el señor Parolín y cómo juegan estas fichas venezolanas que están en esa parte alta de la estructura del gobierno del Vaticano. Quedará para entretenernos, pero de aquí para adelante lo que viene es comidilla y no podemos dejar de perderle el ojo a la pelota. Bueno, viejito, se me cuida y ya sabes, me tiene pendiente una bolsita de chicharrones de los de Luis. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.